Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo podcast, el número 6 de academiaglobal.club, donde hablamos de liderazgo deportivo. Qué importante que es el liderazgo deportivo. Tal vez no te has adentrado mucho a investigar lo que significa, pero bueno, viste que hay líderes naturales en el deporte. Nosotros los que venimos del área del deporte, bueno, te recuerdo, mi nombre es Cristian Solari, soy preparador físico y coach también. Y bueno, venimos haciendo ya este podcast hace un tiempito. Si recién te incorporaste, te doy la bienvenida. Y te decía, viste que la gente que estamos en el deporte, sabemos que hay líderes naturales. En el deporte se ve mucho esto de liderar, ¿no? Un jugador que lidera a su grupo o un entrenador que es muy líder, ¿no? Que sabe muy bien lo que quiere. Pero el liderazgo también se puede construir, ¿eh? Hay algunos puntos claves de algunas personas que tienen ciertas características, pero que por ahí le faltan otras y que tal vez puedan construir ese liderazgo. Entonces hoy quería hablarte de este tema precisamente, de que cuando lideramos un grupo hay cosas determinantes a tener en cuenta. Sobre todo hay un punto que es importantísimo, que sin duda es la comunicación. Cuando nosotros comunicamos, y esto te lo digo también por experiencia, cuando les digo a los jugadores cuáles son los fundamentos de por qué vamos a hacer un entrenamiento, o por qué vamos a hacer un ejercicio, o qué es lo que queremos conseguir, es decir, que establecemos un plan y le damos una base, un fundamento, el jugador luego realiza la actividad con mucha más entrega, ¿no? Y el rendimiento realmente se ve mucho más, porque fíjate que esto de persuadir con el mensaje es muy importante, ¿no? El convencimiento hacia el otro de lo que quiero conseguir y también no solo en el discurso, sino hay una energía que hay que transmitir, ¿verdad? Porque hay toda una vibración que se transmite. Cuando una persona es pasional, pero a su vez estratégica, inteligente y sabe lo que quiere, el grupo lo percibe y se da cuenta que hay algo muy serio ahí detrás, ¿no? Algo que nos puede ayudar a conseguir esos logros, esos objetivos que estamos persiguiendo. Pero fíjate, la comunicación, por ejemplo, es verbal solo el 7% del 100%, ¿verdad? Y no verbal el 93%. A su vez, estos porcentajes se distribuyen de la siguiente manera. El 55% es de la expresión corporal. El tono de la voz, la velocidad, las pausas al hablar es el 38% y la palabra, como te decía, es solo el 7%. Así que no solo es planificar lo que vamos a decir, sino también cómo lo vamos a decir, ¿no? Los gestos con las manos. Hay gente que, por ejemplo, mira el suelo cuando habla y eso, claro, de alguna manera dispersa el mensaje, ¿verdad? Cuando uno habla tiene que estar mirando al grupo, ¿sí? En general. Dentro de la comunicación también existe lo que conocemos como el speech, ¿no? ¿Qué es lo que vas a decir? ¿Cómo tiene que ser ese speech? Bueno, ese speech tiene que ser básicamente ameno, con palabras simples, pero convincente a su vez, ¿no? Porque que sea fluido lo que estás diciendo, que conozcas sobre todo bien del tema que vas a hablar, que estás hablando. Acordate que el cerebro capta mejor los aprendizajes cuando hay una cierta emoción, una cierta emotividad, una pasión, cuando generás confianza. Yo me acuerdo siempre de los profesores que me enseñaron en el colegio, aquellos que eran más afectivos, ¿no? Donde hay una emotividad en la enseñanza. Entonces, el speech también, si tú demuestras emotividad, seguramente ese speech va a llegar con mucha más intensidad al público. Y tener claro, por supuesto, con qué objetivo estás haciendo ese speech o lo que estás diciendo, ¿no? ¿Qué decir, cómo, a quién, tener en cuenta a quién va dirigido, a qué público, a qué edades, porque viste que en el deporte hay muchas edades por las cuales se pasa desde la parte formativa hasta el profesional, ¿verdad? Entonces es muy importante el speech, es muy importante ese mensaje que vas a transmitir. Por ejemplo, la relación también con las personas, cómo te vas a relacionar con otros, es otro tema importantísimo lo que tiene que ver con el liderazgo. Hay dos palabras dentro de lo que son las relaciones, digamos, una es la relación intrapersonal, que es la relación que tienes contigo mismo, ¿verdad? Estas conversaciones internas que tenemos permanentemente, que le llamamos pensamientos básicamente, y tenemos entre 30.000 y 60.000 por día. Entonces, estos pensamientos te predisponen a la acción. Primero te generan una emoción, ¿no? Y si siempre son repetidos, que es lo que normalmente le pasa a la mayoría de la gente, generan un estado de ánimo, ¿sí? El estado de ánimo es esa emoción repetida que es la que más permanece en el tiempo en tu vida, ¿no? Entonces eso te lleva a realizar una serie de acciones y si, bueno, están alineadas con la consecución de lo que quieres lograr, digamos, ¿no? Alineadas con el objetivo, perfecto. Pero a veces
esas emociones nos juegan una mala pasada y no nos permiten llegar al objetivo. Y por otro lado, por eso hay que revisar la relación intrapersonal, la contigo mismo. Y por otro lado tenemos la relación interpersonal, que es la relación con los demás, ¿sí? ¿Cómo te relacionas con los demás? Hay una palabra clave ahí que es la inteligencia, perdón, la empatía, y por otro lado también la inteligencia emocional. La empatía es ponerse en el lugar del otro y la inteligencia emocional es la de saber de alguna manera gestionar los estados emocionales ante diferentes situaciones, ¿no? En el deporte es muy común ciertos estados de tensión, a veces por la presión del resultado, por algunas cuestiones dentro de lo que sería la institución deportiva y demás. Entonces, tener un poco de cintura en lo que tiene que ver con la gestión emocional es determinante para la relación con los otros y poder seguir direccionándonos hacia nuestro objetivo. La oratoria dentro de lo que es la comunicación también es muy importante, ¿no? Estamos hablando de llevar adelante un grupo, ¿no? Y esto de comunicar, la oratoria es el arte de hablar con elocuencia, básicamente, digamos, las palabras evidentemente tienen un poder, impactan a las otras personas. Te puedo decir así que el 85% de nuestro éxito un poco depende, sí, de las habilidades de comunicación, ¿no? Pero claro, lo que ocurre es que no nos han enseñado a comunicar. La comunicación por ahí se estudia específicamente como una carrera, o si estudiaste locución o periodismo o algo para saber comunicar, pero en general en la escuela o en la universidad no te enseñan como materia a comunicar y esto es muy importante. Entonces, todavía estamos a tiempo de enseñar o básicamente primero de aprender para después enseñar, ¿no? Pero esto es un feedback que no para, ¿no? Un ciclo que no para. Así que podemos aprender a comunicar, podemos aprender a mejorar nuestra comunicación, ¿eh? Y así que, bueno, todas las áreas también de nuestra vida con una buena oratoria, con una buena comunicación van a mejorar, ¿eh? Porque me acuerdo de algo que me decía un profesor siempre, siempre estamos vendiendo algo, ¿eh? Esto de vendiendo algo entre comillas. Pero claro, tú al jugador, tú a tu cuerpo técnico, tú a la gente del club, los dirigentes, siempre le estás vendiendo algo de alguna manera. Le estás vendiendo tu método, le estás vendiendo tu liderazgo, le estás vendiendo tu empatía, le estás vendiendo, bueno, tu carisma, ¿eh? Entonces, tener una buena oratoria te hará sacar ventaja de aquellos que no hablan bien en público. Y también fíjate un entrenador, por ejemplo, ya que salió este tema del público. Cuando después de los partidos es obligatorio ir a las conferencias de prensa. Bueno, tienes que tener una buena dialéctica y tienes que saber también responder a, bueno, tal vez algunas preguntas incómodas que puedan llegar a realizarte los periodistas, ¿verdad? Entonces, el que era un maestro en todo esto era Marcelo Bielsa, evidentemente, ¿no? Que sin duda que en cada conferencia de prensa de él, bueno, uno aprendía muchísimo cómo responder, ¿no? Te puede gustar o no, ya te digo, ahí cuestión de gustos, cada uno tiene el suyo, pero el hombre evidentemente se manejaba muy bien ahí y a los periodistas los dejaba un poco descolocados, ¿verdad? Y bueno, quería cerrar con este otro tema que es determinante también dentro de lo que es el liderazgo, que es la motivación, ¿sí? La motivación, que es un punto, te diría, de los más importantes dentro de lo que es liderar un grupo, ¿no? Cómo gestionar esta motivación realmente nos va a ayudar a poder concretar el resultado, porque recuerda que liderar está relacionado a tener una meta, ¿sí? A lograr conseguir ese resultado que quieres con tu grupo deportivo o incluso en este caso, también si tú tienes una meta personal. Porque muchas veces, como he comentado ya anteriormente, estamos planificando todo el tiempo para el grupo, para los jugadores, para el club, pero para nosotros y para nuestra carrera, ¿cómo te motivas a seguir? ¿Estás planificando esa vida profesional, esa vida personal? También porque recuerda que tiene que haber siempre una comunión, una común unión, ¿sí? de todas las áreas de tu vida. Es complejo que, digamos, tengamos una área súper bien y la otra un desastre, digamos. Tiene que haber un equilibrio para que todo funcione, ¿no? Entonces, como te decía, la motivación le llamamos el amplificador de tus dones y talentos, de tus virtudes, que te va a ayudar a sortear un montón de obstáculos, porque eso es lo que ocurre. Cuando queremos conseguir una meta nos vamos a encontrar con un montón de situaciones y obstáculos que van a hacer que tengamos que sortearlas para superarnos a nosotros mismos y superar también, digamos, bueno, en este caso la competición, ¿no? Los rivales y a veces
el rival está dentro nuestro, ¿no? Que es nuestra propia cabeza, y como te decía, estos pensamientos, estas emociones a veces nos juegan una pasada que hay que realmente superarse, ¿eh? Entonces, ¿qué te motiva? Hay gente que le motiva la música, hay gente que le motiva pensar en un familiar, hay gente que le motiva el dinero, y el dinero en el deporte es una motivación muy real, hablemos claro, o sea, el profesional está motivado por el dinero, está motivado por pertenecer a un mejor club, una mejor institución deportiva, por poder obtener, no sé, acceso a otros países, por ejemplo. ¿Qué es lo que te motiva a ti? Interesante sería encontrar un punto de motivación para todo el grupo deportivo y después que también cada uno en su individualidad se va a apoyar en alguna motivación del punto de vista personal. Sin duda que utilizar videos de nuestras mejores actuaciones, en el caso de ser un deportista, un entrenador, que nos haga recordar momentos vividos en el cual nuestras emociones estaban sin duda a tope, ¿no? De la mejor manera y la más positiva, al haber sentido que hemos ganado, que hemos conseguido algo, que estamos celebrando algo. Sin duda eso se utiliza mucho en la motivación ante un partido, ante un desafío nuevo. Así que creo que sigue siendo interesante esto de la utilización de los videos para motivarnos y puede ser un punto de referencia muy importante para seguir desarrollándolo. Y un tema para cerrar es la coherencia, ¿no? Dentro de lo que es el liderazgo también. Qué punto tan importante, ¿no? ¿Qué es tener coherencia? Bueno, la felicidad, decía Gandhi, se alcanza cuando lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace están en armonía, ¿no? Y esto es un poco tener coherencia. Entonces, ¿estás siendo coherente en tu vida? ¿Eres consciente en este caso de la importancia que tiene la coherencia? Porque muchas veces noto que mucha gente por ahí dice o le ordena a sus jugadores, sus dirigidos, hagan tal cosa, coman tal cosa, pero luego ellos como referentes no adhieren al mismo mensaje, ¿no? Y me incluyo, a veces me ha pasado. Y luego uno se pregunta, claro, evidentemente uno tiene que dar ejemplo también, ¿no? Para ser líder. Entonces, a veces podemos notar a veces que no hay una coherencia total en nuestra vida y eso tal vez pueda hacernos reflexionar, ¿no? Y te puede afectar, evidentemente. Pero cuando somos coherentes en todas las áreas, digamos, nos sentimos fortalecidos. ¿Qué te parece? ¿Qué piensas de esto? Todos estos temas que estamos tocando en los podcasts los abordamos en academiaglobal.club, donde están los cursos online, los cursos online que he preparado con muchísimo gusto para ti, para que puedas seguir capacitándote en todas estas habilidades blandas que se le llaman, que no te las enseñan en la universidad ni en el colegio. Así que te recomiendo visitar academiaglobal.club. Te dejo un fuerte abrazo.